Hola, esto es Ingeniera en Proceso, el canal donde te explico programación y redes tal como yo las voy aprendiendo. Ayudo a personas que, al igual que yo, están en este proceso de aprendizaje. En este video se van a ver los primeros pasos programando, donde vamos a ver, entre otras cosas, clases un poco más a fondo, más detalladas, los archivos .class y los primeros métodos que se deben de aprender, o bueno, que considero que se aprenden primero para entender un poco sobre cómo se programa ya como tal. ¿Qué son los métodos getters y setters? Primero, en el video anterior, si no lo has visto, por favor, míralo, ahí fue donde hice toda este diagramita. Y pues este diagrama UML, digamos que es como una especie de punto de partida. Cuando a ti te dan una problemática, cuando a ti te dan un problema a resolver, lo primero que se hace es un análisis. Este análisis se convierte en un diagrama UML. Digamos que no es obligatorio usarlo, pero es un buen punto de partida y es una buena manera de analizar la problemática y cómo la vamos a solucionar, ¿sí? En este caso, ya dijimos en el video anterior que el diagrama UML básicamente se componía de tres partes. La primera era el nombre de la clase, la segunda, las características que vamos a adquirir, que vamos a recoger, que vamos a abstraer del objeto, en este caso una taza, que va a ser el color, el material y la capacidad. Y luego las acciones que va a realizar este objeto. En este momento la taza, si ustedes piensan en una taza solita, pues no haría nada, pero pongámoslo como en un contexto, puede ser de una cafetería, por ejemplo, y en lugar de taza podría ser, no sé, una bebida, yo qué sé, y tendría otros atributos y tendría otras acciones. Digamos que ahí ya entra, ahí ya se entiende un poco más lo que es la programación orientada a objetos, que es básicamente tengo un escenario, tengo una problemática. ¿Qué voy a hacer con esta problemática? Pues voy a, digamos que dividir todo el problema en objetos, ¿sí? Digamos que tengo el problema de una cafetería que necesita regular sus precios dependiendo de las bebidas, por ejemplo. Entonces yo lo que hago es dividir ese problema en objetos, ¿sí? ¿Qué tiene una cafetería? Una cafetería tiene clientes, una cafetería tiene las mismas bebidas, que en este caso es la problemática central, por ejemplo, y digamos que la cafetería reúne esas dos cosas, entonces ahí tendríamos tres clases. Ya más adelante vamos a ver ejercicios y vamos a hacer ejercicios sobre cómo sería la abstracción de datos para realizar el diagrama UML. Este diagrama UML no se queda estático, o sea, no es algo estático, sino puede ir cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos esto, normalmente siempre es el punto de partida. Hay gente que lo suele hacer después de programar, pero si estás empezando a programar, lo mejor, y digamos que es una buena práctica, es hacerlo de primeras, para tener, digamos que una base para empezar a programar y no empezar a programar desde cero. Entonces, cuando nosotros empezamos a programar, hay muchas cositas que, digamos que saltamos, o que incluso cuando estamos programando decimos, pero yo puedo, digamos, mejorar este método y quitar uno, por ejemplo. Entonces, ya sería aquí una acción menos o una acción más, dependiendo. ¿Sí? Ahora, este diagramita UML, como decía, es el punto de partida. Entonces, aquí tenemos este diagrama de una taza y cuando vamos a codificar, literalmente es un copiar y pegar. Lo único que, digamos que puede haber aquí un poquito diferente es cuando nosotros estamos haciendo programación orientada a objetos, que esto es con clases, o sea, objetos, los objetos se declaran como con estas palabras, podría decirse. Public, porque public, esto ya representa algo que se llama encapsulación y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en resumidas cuentas es básicamente darle acceso a cualquier archivo, podría decirse,
de el código del proyecto que estemos realizando para usar una tasa, para usar sus atributos, para usar sus métodos, etc. Ahora, en la parte de los atributos, de las características, vemos que hay algo que es private, o sea, que está privado. ¿Por qué? Porque los atributos normalmente siempre son privados. Porque la idea de estos es que sean, que no se puedan cambiar. Piénsenlo como un videojuego, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo, digamos que este es un personaje, puede ser, no sé, guerrero, por ejemplo. Y uno de sus atributos es que tiene 3 vidas. Sí, entonces, la idea de que sea privado los atributos es que yo no pueda, o mejor dicho, que alguien externo a mí no pueda coger y decir, no, no voy a tener 3 vidas, voy a tener infinitas vidas, ¿sí? Entonces, por eso normalmente se ponen privados. Y las acciones pueden ser privadas como pueden ser públicas. Las acciones públicas normalmente siempre, hasta ahora, lo que llevo programando, siempre las pongo públicas, pero también se pueden hacer privadas si vas a utilizar esa acción solo en la misma clase. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay clases que digamos que son tan largas, son tan complicadas que necesitan muchos métodos. Y muchos de estos métodos solo se utilizan en la misma clase para llenar otros métodos y para terminar un proceso largo, ¿sí? Entonces, si alguna vez ven un método que en lugar de público diga privado, significa que este método normalmente se utilizaría en la misma clase, ¿sí? Por lo general, casi siempre se ponen públicos. ¿Por qué? Porque estas acciones vamos a llamarlas desde otras clases. O sea, vamos a crear otra clase y vamos a llamar estas acciones desde esa clase. Entonces, si lo pongo privado, pues no podré acceder a ninguna de ellas. Ahora, las clases y los archivos. Cuando nosotros codificamos, nosotros tenemos un archivo que es, en este caso es otro ejemplo, este es un ejemplo de una librería, ¿sí? En este caso hice una abstracción del objeto libro, ¿sí? Y la clase se llama book. Entonces, el archivo que estábamos viendo acá, este archivo, si se dan cuenta aquí arriba dice tasa.java, es el archivo fuente, ¿sí? Es el archivo que nosotros escribimos y que la computadora, digamos que, bueno, nosotros lo escribimos en la computadora, básicamente, ¿sí? Ese es el archivo fuente. Ahora, cuando nosotros estamos codificando, nosotros lo hacemos en un lenguaje que, digamos, para explicarlo mejor, es un lenguaje que nosotros entendemos, ¿sí? Nosotros estudiamos Java, nosotros codificamos y nosotros entendemos este lenguaje de aquí, ¿sí? Que todo esto significaba una clase que llama tasa, que tiene atributos, que tiene métodos, etc. Pero para que el sistema funcione, ¿sí? Para que el programa funcione, tiene que haber un archivo compilado. ¿Qué significa ese archivo compilado? Básicamente, y si recuerdan, o quien no sepa, los computadores entienden unos y ceros, ¿sí? O sea, el código binario. Entonces, cuando nosotros tenemos este archivo fuente, este archivo como tal que tenemos aquí con palabritas y etcétera, no lo puede leer una computadora como tal. Entonces, ¿qué hace la computadora? Lo convierte en un archivo .class. ¿Qué significa esto? Convierte todas estas palabritas en unos y ceros para que la computadora pueda leerlo y pueda arrancar el programa, ¿sí? Pero hay que tener cuidado y es que cuando nosotros compilamos algo, ¿sí? Java lo que hace es primero verifica que todo esté funcionando correctamente y que no haya ningún error. Y si no hay ningún error, ya Java nos va a arrojar el book.class. O sea que fue compilado exitosamente y el computador lo puede leer y lo puede
ejecutar, ¿sí? Ya les voy a mostrar un ejemplo de eso, pero antes hay que ver algo. Y es una estructura de carpetas. Esta estructura de carpetas es muy usada en los proyectos, ¿sí? Puede que después agreguemos otras carpetas, pero por ahora digamos que esta es la estructura inicial y es básicamente, tengo una carpeta que se llama proyecto o el nombre del proyecto que ustedes le quieran poner. Dentro de esa carpeta va a haber algo que se llama, van a haber dos carpetas, una que se llama bin y otra que se llama src. ¿Qué significa y por qué bin y src? ¿Le puedo poner otro nombre? Sí, si quieren, pero digamos que lo usual es que se llamen bin y se llame src. ¿Por qué? Bin, si recuerdan, yo les decía que esto básicamente son archivos que contienen unos y ceros para que el computador lo pueda leer, o sea, binarios, ¿sí? Entonces, por eso, en la carpeta bin se van a almacenar todos los archivos que tengan la terminación .class. Y ahora, src, que significa archivo fuente, ¿sí? Es por eso que, pues las siglas están en inglés, pero pues por eso se nombran así. Si que ustedes quieren nombrarlos de otra manera, pueden hacerlo, pero digamos que es usual que se nombren así. Y en este archivo src vamos a almacenar todo, algo que se llama model, que lo vamos a ver más adelante, pero básicamente es digamos, el modelo, toda la estructura que nosotros hicimos. Por ejemplo, en este caso del ejemplo de la biblioteca, todas las clases que nosotros hicimos para resolver la problemática, ¿sí? En este caso, pues aquí, en esta clase src, en esta carpeta, perdón, estaría pues la clase tasa, ¿sí? Que ya la vemos aquí. Ahora, yo tengo aquí una carpeta llamada proyecto. Dentro de esa carpeta tengo una carpeta llamada bin, que no tiene nada. Y tengo la otra carpeta llamada src, que en donde tengo dos clases aquí que ya les voy a enseñar. Ahora, yo tengo aquí la clase tasa, ¿sí? Solo que aquí hay algo nuevo que ustedes no habían visto antes, que son los métodos get y set. Que si recuerdan en la introducción les dije que los íbamos a tocar. Entonces, vamos a dejar por ahora estos dos métodos de llenar tasa y vaciar tasa para después, ¿sí? Pero en general, el nombre y los atributos son los mismos que tengo acá, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, pues es básicamente lo mismo. Public class, tasa, private, los atributos y estos métodos nuevos. Los voy a borrar y los vamos a volver a hacer. Entonces, ahora sí, para empezar a programar, nosotros tenemos unos métodos que se llaman métodos get y métodos set, ¿sí? ¿Qué son estos métodos? ¿Para qué funcionan? Etcétera. Si ustedes saben, yo les decía que, digamos que yo tengo aquí un jugador, puede ser el guerrero, y aquí tiene un atributo que es de vidas y tiene 3 vidas, ¿sí? Y que no es usual que los atributos estén en público porque cualquier persona, una persona externa, puede llegar y puede cambiar el atributo, puede ponerse infinitas vidas, ¿sí? Entonces, uno los pone privados, pero hay momentos en los que es necesario poder cambiar digamos, las vidas, ¿sí? Las vidas del jugador. En este caso, pues sería, quiero cambiarle el color a la taza, ¿sí? Entonces, para eso se hicieron los métodos, estos métodos que vamos a ver, que son los métodos get y son los métodos set. Cuando nosotros ponemos esto en privado, significa que yo no puedo acceder a ellos. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo ver, digamos que el contenido de ellos, o sea, yo no podría ver el color de la taza y yo no puedo cambiar el color de la taza, ¿sí? Pero como les dije, hay momentos
en los que se ve necesario que se pueda ver el color y que se pueda cambiar el color. Entonces, para eso existen los métodos set y los métodos get. El método set me permite a mí cambiar el color y el método get me permite a mí mostrar el color, o sea, mostrar, llamar el color. O sea, si yo tengo el color rojo, ¿sí? Y yo necesito saber qué color tengo en la taza, con el método get yo puedo llamarlo y decir, oye, dame el color que tiene, ¿sí? Espero que se entienda. Cambiar el color, el método set. Mostrar, llamar el color, ¿sí? Ya lo vamos a ver mejor. Entonces, estos métodos también son públicos. Entonces, un método se declara como public. Ahora, voy a llamar el color. Primero voy a hacer un método get. Entonces, para hacer el método get, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que mirar qué tipo de dato es el color. En este caso es un string. Entonces podría public string. Ahora, el método se va a llamar y casi siempre va a tener esta estructura, que es get. Y ahora con mayúscula, iniciando color. Abro paréntesis y abro corchetes. Listo. Es importantísimo que cuando empieces a programar siempre tengas buenas prácticas. Entonces, cuando tú haces un método get, la variable que estamos llamando debe estar pegadita al tipo de método, si sea un set o sea un get, y tiene que iniciar con mayúscula, aquí en mayúscula. ¿Se puede en minúscula? Sí, también, no hay problema, pero digamos que no se ve bonito. Es algo de buenas prácticas. Ahora, este error que está aquí, básicamente me está diciendo este método necesita retornar un string. ¿Por qué? Porque todavía no lo he hecho. Entonces, como necesito devolver el color, o sea, mostrarlo, yo tengo que retornar con el return color. Color. Y punto y coma. En Java siempre se pone punto y coma al final. Ahora, yo con este método, ¿qué hago? Desde otra clase, que ya la vamos a ver, yo llamo el color, muestro el color que tiene. Ahora, si yo quiero cambiarle el color, utilizo el método set, ¿sí? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo declaro? Similar a este de acá, pero un poquito diferente. Como yo voy a cambiar el color, ¿sí? Ojo, esto solo lo cambio. Digamos que el color aquí tiene el color rojo, por ejemplo, ¿sí? Si yo voy a cambiar el color, yo no estoy mostrando el color, ¿sí? O sea, yo no retorno nada porque solo lo voy a cambiar, ¿sí? Entonces, es similar, pero tiene una estructura un poquito diferente. Public, entonces, como yo voy a cambiar el color, no lo estoy mostrando ni lo estoy llamando, entonces, ¿qué tiene que volver? Un void. Significa que no devuelve nada, simplemente va aquí a esta parte de acá, cambia el color y ya, porque no le estoy pidiendo que me devuelva nada. Este método simplemente sirve para cambiar una variable y ya. Entonces, lo mismo que hacíamos con con este acá, set color, iniciando en mayúscula. Entonces, abre y cierra corchetes. Y si se dan cuenta, aquí ya no me sale el error de debe retornar un string, porque yo le estoy diciendo al método, no voy a retornar nada, simplemente voy a cambiar un color. Ahora, yo necesito cambiar el color, ¿sí? Y si recuerdan, en el video anterior yo les dije que había aquí, esta partecita aquí se llamaban parámetros, y los parámetros eran datos extra, ¿sí? Que yo necesitaba para hacer una acción, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo quería llenar una taza, y si yo lo pusiera o sea, si le quitara estos parámetros de aquí, yo no podría llenar la taza. ¿Por qué? Porque no tengo el líquido, no sé con qué llenarla, ¿sí? Entonces, aquí yo quiero cambiarle el color, pero ¿por cuál color? ¿Sí? Entonces tengo que decirle que voy a cambiar el color, ¿sí? Entonces le voy a decir que voy a ingresar un color nuevo. Ahora, yo no retorno nada, entonces, ¿qué hago? Yo le digo que ahora el color que antes era rojo va a ser igual al color nuevo que yo ingresé como parámetro. Entonces, ¿qué hago? Llamo a esta variable aquí que se llama color
y la pongo acá. Color, entonces ahora va a ser igual a color nuevo. Y punto y coma. Y listo, ese es el método get y ese es el método set. No son difíciles de hacer. Lo ideal es que aprendamos siempre cómo se hacen, cuál es la estructura de estos, porque también hay una acción que es en este caso con Visual, que aquí nos vamos a clic derecho, primero presionamos clic derecho, nos vamos a abajo donde diga Source Action y aquí donde dice generar getters o generar setters, o también podemos generar getters y setters a la vez. Entonces aquí nos dan los atributos de material y capacidad. Como ya hicimos el get de color y el set de color, pues no nos va a dejar seleccionar eso de acá. Entonces aquí tenemos, el sistema nos dice si queremos generar los métodos get y los métodos set de material y capacidad o solo de material o solo de capacidad. ¿Sí? En este caso no voy a generar nada. Ahora, de pronto hasta aquí no se entiende bien cómo vamos a cambiar el color, cómo vamos a llamar el color o cómo vamos a mostrar el color, y eso se entiende es en esta clase de aquí. Entonces, cuando nosotros recién iniciamos, cuando nosotros recién empezamos a programar, todavía no manejamos una estructura de carpetas tan compleja o digamos que más ordenada que la que estamos utilizando ahorita. Entonces, dentro de la misma carpeta src donde está Yasa, vamos a hacer algo llamado una otra clase que se va a llamar test. Pero esta clase va a ser un poquito diferente. ¿Por qué? Porque va a contener este método de aquí, que se llama public static void main string args. Este se conoce como método main. Método main. ¿Sí? ¿Qué significa el método main? ¿Qué es el método main? ¿Para qué se usa el método main? Básicamente cuando nosotros estamos ejecutando un programa, ¿sí? Un proyecto en código, lo que sea que hayamos hecho, Java lo que va a hacer es irse, mejor dicho, digamos que ustedes tienen 10 clases en un proyecto, ¿sí? Que tienen una infinidad de clases, una infinidad de métodos, etc. Pero, ¿cómo va a ser Java para saber qué tiene que ejecutar? Primero, ¿a qué hora lo tiene que ejecutar? O sea, ¿en qué orden? Vamos a ejecutar todos los métodos, todas las clases, todos los objetos que tengamos dentro de nuestro proyecto. Entonces, ¿qué hace? Va y busca el método main. Y el método main es básicamente, póngalo como el director de una película. El director de esa película dice acción, acción, y empiezan a actuar los actores, ¿sí? Que en este caso pues serían las clases. Entonces, Java lo que hace cuando vamos a ejecutar un código, Java lo que hace es decir y buscar dónde está el método main, ¿sí? Y es ahí donde va a empezar a funcionar, va a empezar a ejecutarse, va a empezar a correr. Entonces, este método main suele ser muy usado para hacer malas prácticas, ¿sí? Y esto que vemos aquí no es necesariamente una buena práctica, pero estamos aprendiendo, por ahora vamos a dejarlo así. Pero hay que tener cuidado con el método main porque normalmente lo utilizamos mucho cuando este método, la verdad, no debería tener tanto código, ¿sí? Nosotros, si recuerdan, cuando declaramos, por ejemplo, aquí cuando declaramos los atributos, le decíamos qué tipo de dato era y luego le asignábamos un nombre, ¿sí? Nosotros en programación orientada a objetos hablamos mucho de crear objetos, ¿sí? Porque por algo se llama programación orientada a objetos. Porque la idea de esto es crear objetos. Entonces, ¿cómo se crea un objeto? El objeto se crea similar a como nosotros declaramos aquí un atributo, ¿sí? Pero, si se dan cuenta, nosotros aquí le estamos diciendo es un tipo de dato. Y le estamos asignando que una cadena de texto se va a llamar color. Entonces, acá en el método main estamos creando un objeto de tipo taza, ¿sí?
Si se dan cuenta, taza, pues es todo eso. ¿Qué significa? Que estamos creando un objeto de tipo taza. Significa que estamos llamando a esta clase y le estamos diciendo, vamos a crear un objeto. ¿Qué significa un objeto? Entonces, vamos a crear, es similar a como hacíamos aquí. Estoy creando una variable de tipo string que se va a llamar color. Entonces, aquí estoy creando una variable que se llama taza1 de tipo taza, ¿sí? Que va a tener acceso y que va a utilizar absolutamente todo lo que tenemos acá, ¿sí? Que va a utilizar un color, un material, una capacidad y va a tener el método get de color y el método set de color. Entonces, lo único diferente es que cuando nosotros creamos un objeto, esta partecita acá no la habíamos visto. Entonces, ¿qué significa eso? Con el mismo ejemplo, nosotros tenemos aquí el string. Aquí estamos creando como azulito, no sé qué color sea. Clarito es el tipo de dato. En este caso, pues es un objeto, una clase que está acá y que tiene todo esto. Y aquí estamos creando es un dato, no un objeto, sino un dato. Simplemente algo de tipo string que se va a llamar color. Pero la diferencia es que nosotros, para crear un dato, simplemente ponemos el tipo de dato y el nombre. En cambio, cuando creamos un objeto, el tipo de dato, o sea, el tipo de objeto, el nombre y luego le agregamos new taza para que se sepa que esto es un objeto y que no es ninguna variable. Esto es un objeto. Ahora, como yo les decía aquí, que estos métodos casi siempre son públicos porque desde otra clase vamos a llamar a estos métodos y vamos a usarlos, ¿sí? Entonces, por eso es necesario que esto sea público. Entonces, desde acá, nosotros, cuando ya tenemos el objeto de tipo taza, en este caso se llama taza1, vamos a llamar vamos a Word. Escribimos taza1 y vamos a utilizar el método de getColor. ¿Qué hicimos ahí? Básicamente, llamamos el color. ¿Para qué? Para que nos lo muestre. ¿Sí? Entonces le estamos diciendo, llámame el color, dame el color que tienes actualmente, que en este caso sería rojo. ¿Sí? Y si se dan cuenta, aquí aparece. A ver, tenemos el objeto aquí que se llama taza1. Ahora, para utilizar el método get, y si se dan cuenta, cuando yo escribí taza1 punto, me aparece todos los métodos a los que tengo acceso, ¿sí? En este caso voy a utilizar el de getColor. Pero, ¿qué pasa si este fuera privado y no fuera público? Vamos a cambiarle aquí. Private. Punto. Si se dan cuenta, aquí ya no está. Get. Aquí ya no tengo, no aparece por ningún lado el método getColor. Pero ¿qué pasa si yo lo pongo? Me arroja un error, dice que el método getColor no es un método visible. ¿Por qué? Porque está privado. Entonces, lo ideal siempre es poner estos métodos como públicos. Y ya cuando lo tengo público, desaparece el, el error. Ahora, si
Si se dan cuenta, nosotros aquí teníamos un color asignado que era el color rojo, ¿sí? Entonces, ¿qué hice con este método get? Simplemente le dije, llámame el color, o sea, dame el color que tienes actualmente. Y aquí lo que hice fue imprimirlo. System no print line. Esto es algo que van a ver mucho iniciando, que es el sistema print line. ¿Qué significa eso? Básicamente es mostrar en consola. ¿Y qué significa mostrar en consola? Cuando nosotros abrimos aquí, en esta parte aquí que dice run, nos va a arrojar el primer texto de nuestro programa, que en este caso es color de la taza rojo. ¿Por qué? Porque aquí lo estamos llamando con un get color, con un método get. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Aquí llamamos el color rojo. Llamamos el color actual, que es el rojo. Ahora, el método set es para cambiar el color, ¿sí? ¿Cómo funciona? Similar. Escribimos taza 1 punto, escribimos set. Y si se dan cuenta nos aparece aquí set color. Entonces, dice, si se dan cuenta aquí, aparece el nombre que le pusimos que tendríamos que ingresar para cambiar la variable. Entonces, aquí está. Color nuevo, como no le hemos agregado nada, aparece como nulo, ¿sí? Ahora le vamos a poner que la taza va a ser amarilla. Amarillo. Como acabamos de cambiar el color, ¿sí? Por un color nuevo, amarillo. Ahora, si imprimimos esto, ¿sí? No nos va a aparecer el color rojo, sino nos va a aparecer el nuevo color, que es amarillo. ¿Sí? Probemos. Color de la taza, amarillo. ¿Por qué? Porque lo cambiamos con el método set. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo para que se vea un poquito más claro. Vamos a hacer el método get y set del material. Entonces, aquí otra vez, public, ya saben por qué. Ahora, primero el método get. Entonces, de material. ¿Qué tipo de datos es el material? Es un string. Entonces, el método get muestra el color. El material, perdón. Entonces, tiene que ser de tipo string. Entonces, string get material. Ahora, return va a retornar el material. Uy, ahora, el método get. Public. Recuerden que el método get siempre va a ser void. Entonces, el método set, perdón. Material. Ahora, yo aquí voy a tener un nuevo material. Entonces, nuevo material. Y aquí yo voy a llamar a la variable material y le voy a decir que ahora vas a hacer o vas a tener almacenado el nuevo material que voy a ingresar por parámetro. Aquí puede ser que va a ser porcelana. Porcelana. O sí, ponerle que es porcelana. Ahora, voy a crear otra taza. O no, mejor dejémosla con esta. Bueno, en realidad ustedes aquí pueden crear la cantidad de tazas que quieran. Taza, taza 2 igual a new taza. Listo. Solo que, ¿cuál es la diferencia entre taza 1 y taza 2? O sea, a pesar de que se llaman diferente, es que si yo imprimo, si se dan cuenta en taza 1 nosotros llamamos al color y cambiamos el color, ¿sí? Imprimimos el color y nos sale que es amarillo de la taza 1. Pero si yo en este momento llamo el color de la taza 2 y como a la taza 2 no le he hecho ningún cambio,
el color que me va a salir es el mismo que tengo acá. ¿Por qué? Porque yo a la taza que le cambié el color fue a la taza 1, no a la taza 2. Si miramos y corremos el sistema, nos va a salir que el color de la taza 1 es amarillo porque lo cambiamos, pero el color de la taza 2 sigue siendo rojo, ¿sí? Entonces, aquí podemos hacer infinitas cosas con los objetos. Ahora, con el material. Con los taza 2, get material. Listo. Entonces, vamos a cambiarle el color a el material a la taza 2. Set material. Entonces le vamos a decir que el material es vidrio. ¿Sí? Ahora, el color de la taza 1 es amarillo porque lo cambiamos. El color de la taza 2. Uy, ¿qué hice? Ah, perdón. Mira, aquí lo puse como 1 y era 2. Ahora sí. El color de la taza 1, pues amarillo. El color de la taza, aquí era 2, perdón, es rojo. Ahora, el material de la taza 1 sigue siendo porcelana porque no lo hemos cambiado y el color de la taza 2 lo acabamos de cambiar y si se dan cuenta le pusimos que era ahora de vidrio. ¿Sí? En el siguiente video vamos a ver un ejemplo más claro. Vamos a hacer un ejemplo con métodos get y set para que se entienda un poquito mejor. Pero espero que este video les ayude a aclarar dudas. Si tienen preguntas, por favor, déjenme en los comentarios. Y espero que les haya gustado.